Chicas, sí se me escucha, ¿no? Ah, sí, sí se te escucha. Es que yo no escuchaba. Ya, genial. Yari, ahora sí pásale el anfitrión a Chantal para que. Sí, normal, ya aparece Ari. Buenas noches con todos. En nombre de CEPAIS le damos la bienvenida a Chantal Muñoz, quien nos va a hablar sobre la frecuencia cardíaca y respiratoria. Chantal, muchas gracias por acompañarnos. Puedes comenzar. Ya. Hola chicos, bueno, yo soy parte del comité de CEPAIS y en este caso vamos a dar la charla de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Esto va a ser importante para que cuando vayamos al CUMIS, o sea, cuando se realice el viaje, como saben, vamos a hacer un puesto de campaña médica y en esto todos en sí, vamos a participar haciendo triaje y este tipo de cosas. Entonces es importante que conozcan cómo medir la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, que es súper fácil en sí, y ver algunos valores estándares que estos tienen, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar. Eh, Vamos a empezar con la frecuencia respiratoria. Bueno, como saben, la respiración va a ser un proceso fisiológico, o sea, es natural, la persona tiene que respirar en nuestro caso porque somos organismos que necesitan del aire para seguir viviendo, entonces es un proceso vital que nosotros vamos a realizar y la función principal de la respiración va a ser el intercambio de gases, en este caso el oxígeno y el CO2, que se va a realizar a nivel de los alvéolos, ¿no? El aire va a pasar por todas nuestras vías respiratorias, va a llegar a los pulmones, específicamente hacia los alvéolos, y ahí se va a producir el intercambio gaseoso. Y bueno, ¿qué es la frecuencia respiratoria? Entonces, la frecuencia respiratoria va a ser la cantidad de respiraciones que va a realizar una persona en un lapso de tiempo. Normalmente la frecuencia respiratoria se va a expresar por minutos, entonces el valor que vamos a obtener de frecuencia respiratoria tiene que estar expresado en respiraciones por minuto. Bueno, ahora con respecto a los valores de la frecuencia respiratoria, existen valores estándares para una persona adulta, porque esto es algo que vamos a discutir más adelante, pero para una persona adulta, bueno, a partir de los 15 años, en otros libros 12, ya este es un valor que es estándar, que puede ser de 12 a 20 respiraciones por minuto, que es el valor normal que deberíamos detectar en una persona. Entonces, si nosotros vemos alteraciones en esto, vamos allá a determinar otro tipo de frecuencias respiratorias, ¿no? En este caso, si la frecuencia es mayor a 20 respiraciones por minuto, vamos a tener lo que se conoce como taquipnea. En este caso, como en la mayoría de valores de frecuencias, vamos a ver que esto de taqui nos va a representar que es aumento. Entonces, taquipnea va a ser aumento de la frecuencia respiratoria. En este caso, se considera mayor a 20 respiraciones por minuto, que es el valor estándar máximo en lo que es frecuencia respiratoria normal. Y bueno, en sí la taquipnea se puede presentar por distintas causas. Una de las causas más comunes es la fiebre, o sea, por ejemplo, viene una persona que quizás esté cursando por algún cuadro infeccioso así, vamos a ver que la persona, si es que desarrolla fiebre, si es que tiene fiebre, vamos a ver que su respiración va a estar más acelerada. También se puede presentar en personas asmáticas, también en enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o también conocidas como EPOC, como en el caso del enfisema o la bronquitis crónica.
si estas personas presenten una agudización, o sea, un cuadro repentino de estas enfermedades, también vamos a encontrar lo que es la taquipnia. Y también se va a presentar en la disminución de la capacidad ventilatoria. O sea, ¿qué quiere decir esto? Cuando la persona pierde un poco del volumen que puede respirar normalmente, la persona va a tender a respirar más rápido para poder compensar esa pérdida de volumen que normalmente puede respirar. Y bueno, por otro lado, otra alteración de la frecuencia respiratoria va a ser la bradipnea, que en este caso el prefijo brady nos va a, eh, nos va a decir que es menor, entonces la bradipnea se va a considerar como una respiración, una frecuencia respiratoria baja, en este caso menor a 12 respiraciones por minuto, y esto también se puede presentar por diversas causas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en la toxicidad por opioides, quizás un paciente que consume opioides consume una cantidad exagerada de estos, se pueden presentar bradipnea y al final puede terminar en que la persona va a dejar de respirar, quizás. Después también en caso de hipercapnia, esto quiere decir una mayor concentración de CO2 dentro de la persona, entonces en este caso la persona va a tender a hacer bradipnea. También en el caso del hipotiroidismo, y bueno, en el caso del hipertiroidismo es al revés, ¿no? O sea, el hipertiroidismo va a llevarnos a una taquipnea y el hipotiroidismo a una bradipnea. En este caso, bueno, hipotiroidismo, como su mismo nombre más o menos lo expresa, es la disminución del valor normal de las hormonas tiroideas. Entonces, uno de los signos que va a presentar una persona con hipotiroidismo va a ser la bradipnea. También puede ser en el caso de aumento de presión intracraneal, que se produce este tipo de valor de frecuencia respiratoria, y también en el caso de lesiones hipotalámicas. Bueno, esos son algunos ejemplos, ¿no? Pero, o sea, en general nosotros tenemos que ir allá a determinar si la persona está pasando por un cuadro de taquipnia o un cuadro de bradipnea, más o menos teniendo los valores estándares de la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces es importante que recuerden este valor, por lo menos para personas adultas, este valor es importante, tienen que recordar el valor de la frecuencia respiratoria. Y bueno, por otro lado, en este caso, dentro de la frecuencia respiratoria ya no en sí, este título se pasó, pero en ese caso no tanto, sino esto es más que nada son patrones de frecuencia, patrones de respiración, patrones respiratorios, también lo quise poner. En sí, es muy complicado que cuando hagamos de viaje vayamos a encontrar algo como esto, pero como que para que lo tengan en cuenta, estos son los distintos patrones respiratorios que vamos a hallar. En este caso, un patrón anormal es la apnea. La apnea es la ausencia de respiración, o sea, simplemente el paciente deja de respirar por un periodo de tiempo, puede ser. En ese caso es la apnea, la persona no respira. Por otro lado, tenemos la hiperpnea. En este caso, la persona va a tener respiraciones con profundidades mayores, o sea, va a estar como que inhalando mucho tiempo y va a exhalar también mucho tiempo, es como que, o sea, no es una respiración normal, no es más profunda. Y por otro lado tenemos estos tres patrones específicos, que por ejemplo tenemos el patrón de Cheyne-Stokes, el patrón de Biot y el patrón de Kussmaul. En el caso del patrón de Cheyne-Stokes, vamos a ver que son respiraciones regulares acompañados por un periodo de apnea, o sea, patrones respiratorios periódicos que van a ser regulares y se van a acompañar por periodos de apnea. Lo vamos a entender mejor cuando les muestre los dibujos donde están los patrones respiratorios. En este caso, en el caso de Cheyne-Stokes, como les digo, van a ser como que va a ir aumentando progresivamente la profundidad de las respiraciones hasta cierto punto en el cual va a caer y se va a acompañar por un periodo de apnea, o sea, ausencia de respiración de aproximadamente de 10 a 30 segundos. Eso es lo que se conoce como patrón respiratorio de Cheyne-Stokes. Y por otro lado tenemos el patrón de Biot. En el patrón de Biot vamos a ver periodos de apnea, también intercalados con periodos de respiración irregular. Algunos libros dicen que son de profundidad variable y que, bueno, como ya había mencionado, van a estar acompañados por periodos de apnea. Y en el caso del patrón de Kussmaul, vamos a ver respiraciones rápidas, como
o sea, el paciente está respirando, tiene una frecuencia respiratoria más alta y también va a ser una respiración más profunda. Bueno, en este caso, estas son algunas de las enfermedades, en sí enfermedades, no tanto factores, que van a influir en la frecuencia y en la profundidad de las respiraciones. Por ejemplo, en el caso de que se aumente la frecuencia o la profundidad, se puede deber a esto. Puede ser por acidosis, o sea que es un aumento de, se puede decir, de ácido en la sangre, principalmente de hidrogeniones en la sangre. También se puede producir por lesiones a nivel del sistema nervioso central, especialmente a nivel de la protuberancia. También se puede presentar un aumento de la frecuencia o la profundidad cuando la persona sea ya muy ansiosa. También se ha visto que se presenta en casos de intoxicación por ácido acetilsalicílico, que es lo que se conoce como aspirina, intoxicación por aspirina básicamente. También en casos de hipoxemia o de dolor se puede ver un aumento de la frecuencia y la profundidad. Y bueno, la disminución se da en contrapuesto al aumento en el caso de alcalosis, o sea, más iones básicos dentro de la sangre. También se puede ver en lesiones del sistema nervioso central, como el cerebro. En el caso del cerebro, también se puede ver en enfermedades autoinmunitarias, como en el caso de la miastenia gravis. También en el caso de sobredosis de narcóticos o en obesidad. Estas son algunas de las enfermedades que van a aumentar y van a disminuir tanto la frecuencia como la profundidad respiratoria. Y bueno, como les decía, aquí vamos a entender un poquito mejor los patrones respiratorios en sí. En este caso, por ejemplo, tenemos la eupnea, que es la respiración normal, o sea, la regular, que tiene que ser como les había mencionado, en el caso de la frecuencia respiratoria, de 12 a 20 respiraciones por minuto. Por otro lado, vamos a tener la taquipnea, o sea, aquí pueden ver que las respiraciones son más rápidas, o sea, están más pegaditas, se pueden decir, la persona empieza a respirar más rápido, que es un valor mayor a 20 respiraciones por minuto. Después vamos a tener a la bradipnea. La bradipnea, en contrapuesto a la taquipnea, va a ser una disminución de la frecuencia respiratoria menor a 12. Aquí tenemos los periodos de apnea, que es que la persona va a estar respirando, puede estar respirando y de un momento a otro deja de respirar. Entonces la apnea se conoce como el periodo de ausencia de respiración, entonces el paciente deja de respirar. Tenemos también a la hiperpnea, como les había mencionado, o sea, aquí podemos comparar tanto la eupnea con la hiperpnea. Si vemos aquí, esta es la profundidad normal de una respiración, por ejemplo, digamos, y en este caso, en la hiperpnea, se halla un aumento de la profundidad respiratoria. En el caso de la, por ejemplo, de la hiperventilación, vamos a tener que se puede causar por una taquipnea o por una hiperpnea, o puede ser una mezcla de ambas, ¿no? Es lo que se conoce como hiperventilación. O sea, cuando nosotros decimos que un paciente está hiperventilando o una persona está hiperventilando, puede ser que la persona está respirando más rápido, o sea, que está taquipneico, o que está pasando por hiperpnea, o sea que sus respiraciones son más profundas, o también en este caso pueden ser los dos, o sea, puede estar causado por los dos. En el caso de la hiperventilación, por ejemplo, esto se puede deber a que el paciente simplemente pudo haber estado haciendo ejercicio, entonces al momento que lo estamos midiendo, la persona está respirando, evidentemente puede ser más rápido o más profundo. También se puede dar en cuadros de ansiedad. Entonces quiero que tengan en cuenta eso con respecto a la hiperventilación, porque la hiperventilación no solamente quiere decir que una persona esté respirando más rápido, ¿no? O sea, no es en sí el concepto de hiperventilación. Y bueno, por otro lado tenemos estos tres patrones especiales que ya les había mencionado, que son el patrón de Cheyne-Stokes. En el caso del patrón de Cheyne-Stokes, como pueden ver, las profundidades van a ir aumentando de las respiraciones, o sea, la persona va a ir aumentando la profundidad de su respiración hasta cierto punto en el cual va a empezar a disminuir y se va a acompañar de un periodo de apnea, que es de aproximadamente de 10 a 30 segundos, y luego esto se vuelve a repetir y luego vuelve a ocurrir un periodo de apnea. O sea, esto de aquí es muy regular, es un patrón respiratorio periódico regular. Y en este caso, este tipo de patrón respiratorio se puede dar
se puede considerar de cierta manera normal en pacientes adultos mayores, aunque no es muy común, pero también se puede encontrar en este tipo de pacientes y puede ser que el paciente esté normal, o sea, no es ningún problema, no es patológico, pero también se puede ver en casos de lesión, se puede ver en casos de lesiones cerebrales o en un deterioro asociado a fármacos. En ese caso podemos encontrar este tipo de respiración. Y bueno, por otro lado, tenemos este patrón, que es el patrón del respiratorio de Biot. En este caso, vamos a ver que son patrones irregulares y que, y que pueden ser de profundidad variable. Aquí no se observa muy bien, pero en sí, de acuerdo a lo que yo he leído, o sea, los patrones llegan a ser irregulares, la profundidad llega a ser irregular y está acompañado por este pequeño periodo de apnea. Y a diferencia de Cheyne-Stokes, que es periódico, o sea que esto se va a volver a repetir y un periodo de apnea y se vuelve a repetir esto mismo de aquí, en este caso es algo desorganizado, no es periódico. Y bueno, en este tipo de respiraciones se pueden ver en el caso del aumento de la presión intracraneal o en un paciente que ha sufrido una intoxicación por fármacos o por drogas. O también en casos de lesiones del bulbo raquídeo, vamos a encontrar este tipo de patrón especial, que es el patrón respiratorio de Biot. Ahora, el grado más extremo de respiración de Biot, el grado más extremo de este patrón se conoce como ataxia. En el caso de la ataxia vamos a ver que ya en sí no se cumple ningún patrón respiratorio, ni siquiera son semejantes ni nada, o sea, hay patrones de profundidad pequeña, más grande, los periodos de apnea también no son como que algo regulares, nada, o sea, el patrón es muy desordenado. Entonces ese es el grado más extremo de la respiración de Biot, se conoce como ataxia. Y bueno, por último tenemos lo que es la respiración de Kussmaul. En el caso de la respiración de Kussmaul vamos a tener que es un patrón respiratorio en el cual vamos a encontrar una gran profundidad y también vamos a encontrar una frecuencia respiratoria aumentada. Entonces aquí podemos ver, ¿no? O sea, hay una profundidad grande y también un aumento de la frecuencia respiratoria. Y en este caso, este tipo de patrón es principalmente en el caso de acidosis metabólica, o sea, en pacientes que tienen, por ejemplo, diabetes y que no se la controlan, pueden llegar a ser una cetoacidosis. Entonces, en ese caso vamos a encontrar este tipo de patrón, por ejemplo, en este tipo de pacientes. Y bueno, por otro lado, aquí también se me pasó esto, aquí no. Estos también son otros tipos de patrones respiratorios. Por ejemplo, el atrapamiento aéreo. En este caso, el paciente puede estar respirando normal en un punto, pero el paciente va a empezar a respirar, o sea, va a inhalar y va a botar muy poco. Y el paciente va a seguir inhalando y va a seguir botando muy poco, pero el paciente sigue inhalando. Entonces lo que vamos a observar es que, digamos, ¿no? A ver si me siguen con el puntero, o sea, el paciente puede estar respirando y de un momento a otro respira, pero bota muy poco y el paciente sigue respirando y bota muy poco y así inhala y exhala muy poco y entonces esto se va acumulando dentro de nuestros pulmones porque los pulmones tienen cierta capacidad y va a llegar hasta ese punto, ¿no? Hasta el punto que el pulmón tenga su máxima capacidad de aire. Vamos a ver un embotellamiento en el caso del tórax porque los pulmones van a estar hiperinsuflados debido al atrapamiento. Y en este caso esto se produce por alguna obstrucción del árbol bronquial. Entonces el paciente va a tener dificultad o resistencia al momento de querer botar el aire, ¿no? En sí va a poder inhalar normal, o sea, va a poder inspirar normalmente, va a lograr ingresar aire, pero va a botar muy poco de este. Entonces aquí principalmente la dificultad está para hacer salir el aire. Y vamos a encontrar, como decía, pulmones muy hiperinsuflados. Y por otro lado, el suspiro también se considera un tipo de patrón respiratorio. Bueno, en este caso es solo como una respiración que puede ser muy profunda y se puede producir por sufrimiento emocional. O sea, una persona que está triste pues no puede pasar por este tipo de patrón que es
que se denomina suspiro, o también puede ser un episodio previo a una hiperventilación grave. Entonces también debemos tener en cuenta este tipo de patrón que es el suspiro. Y por otro lado, también esto que se conoce como respiración paradójica, no es frecuencia, respiración paradójica, se produce principalmente por la fractura de arcos costales, o sea, cuando la persona tiene fracturadas las costillas, vamos a ver que debido a eso no va a permitir que su tórax se expanda de manera adecuada, uno porque le duele también. Entonces, en este caso, vamos a ver que cuando el paciente esté inspirando, las costillas se van a ir hacia el tórax, o sea, como que se van a deprimir, se van a meter hacia adentro. Entonces, si nosotros viéramos eso en alguna persona, podemos pensar que ha sufrido algún problema y se ha fracturado las costillas, ¿no? Y ya, bueno, con respecto a la técnica de medición, bueno, es preferente no informar al paciente que se le va a tomar la frecuencia respiratoria. Uno, porque el paciente puede haber estado respirando quizás normalmente rápido, pero cuando le dices que le vas a tomar la frecuencia respiratoria, el paciente puede tratar de hacer que está respirando más lento, quizás respire más lento de lo que normalmente respira y podemos pensar que tiene una bradipnea o algo así, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace es examinarlo al mismo tiempo que se examinan otros signos vitales. Por ejemplo, en el caso, el que es más común es el pulso, o sea, nosotros podemos decir al paciente que vamos a medir su pulso, que es algo que pues no va a poder controlar en sí. Entonces, vamos midiendo su pulso y le vamos viendo el tórax, ¿no? Vamos viendo si se va elevando, o sea, vamos viendo todo el patrón respiratorio también de paso para corroborar cuál es la frecuencia respiratoria del paciente. Y por otro lado, también en sí, al nivel de la respiración, algo que debemos evaluar en un paciente para ver si tiene una respiración adecuada, también es la forma en la cual el tórax se va a insuflar, ¿no? O sea, podemos ver así como que de reojo estar viendo al momento que estamos viendo la frecuencia respiratoria, también estar teniendo en cuenta si su tórax se está expandiendo correctamente, si se expande de manera adecuada, o sea, simétricamente, o quizás solo un lado del tórax se expande más, o quizás en sí el tórax en general no se expande tanto. Entonces también debemos de tener en cuenta esos puntos, ver si es que el tórax tiene una correcta, o sea, si se expande correctamente. Eso también es algo que podemos ir viendo al momento que evaluamos la frecuencia respiratoria. Y bueno, normalmente se le pide al paciente que esté sentado, aunque también se puede evaluar la frecuencia respiratoria en el paciente echado, pero preferentemente que el paciente esté sentado, tranquilo. Eso sí, obviamente no vamos a evaluar a un paciente que acaba de venir de correr o de estar, no sé, o quizás que haya pasado por una emoción muy fuerte o algo así. No vamos a evaluar en ese caso, en ese momento, la frecuencia respiratoria, porque va a estar, sí o sí va a estar alterada, ¿no? Entonces, es por eso que no es preferente evaluar la frecuencia respiratoria en este tipo de pacientes. Primero esperar a que el paciente se calme, que esté que esté relajado, tranquilo, y empezamos a medir en este caso la frecuencia respiratoria, ¿no? Para tener un valor adecuado, porque nos puede salir erróneo, obviamente, si el paciente viene de hacer ejercicio o algo por ahí. Bueno, con respecto a medir la frecuencia respiratoria, como les decía, lo ideal es que se mida por un minuto, o sea, nosotros tenemos que observar los movimientos respiratorios, o sea, ver las elevaciones del tórax durante un minuto. Sin embargo, muchas veces quizás por agilizar el proceso, es normal que lo puedan medir en 30 segundos y obviamente lo que miden en 30 segundos lo pueden multiplicar por 2 para dar cuál es la frecuencia respiratoria por minuto. Pero lo ideal sería que se mida por un minuto justamente también para evaluar los patrones respiratorios, o sea, ver si tiene algún problema en su patrón respiratorio, si su patrón respiratorio es normal. Entonces, preferentemente se le puede medir un minuto.
Y bueno, con respecto a el siguiente punto, que es también en este caso en el tórax, para ver cómo es que se expande o no el tórax, también ya después de medir correctamente por 1 minuto en sí la frecuencia respiratoria, podemos colocar nuestra mano en el tórax del paciente para ver si los movimientos respiratorios son correctos. Y bueno, siempre debemos evaluar ritmo, si la persona respira regularmente o si está como que respirando rápido, quizás un punto, luego más lento. Entonces hay que ir evaluando eso, qué tan profunda es su respiración, si tiene alguna característica especial al momento que respira. Todo eso tenemos que estar viendo, o sea, en sí es más ver al paciente, es tenerlo ahí sentado, ir chequeando todo, tenemos que estar atentos de cualquier cosa que se puedan hallar al momento que hagamos este tipo de mediciones. Y bueno, este es otro punto, que es la variación de la frecuencia respiratoria con la edad. Como les decía, o sea, a partir de los 15 años en sí se puede considerar ya un valor estándar como el de los adultos, que es de 12 a 20, pero normalmente, o sea, por ejemplo, mientras más pequeñitos estén los niños, la frecuencia respiratoria va a ser mucho mayor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nos vayamos allá a hacer a estar dentro del CUMIS y estar haciendo todo esto, obviamente van a llegar niños más chiquitos, ¿no? Entonces, en estos casos también tenemos que tener en cuenta que en el caso de los niños tienden a respirar mucho más rápido. Y aquí, bueno, se puede ver la relación de las edades con la frecuencia respiratoria. Por ejemplo, los neonatos pueden llegar a respirar pueden llegar a ser normalmente de 30 a 50 respiraciones por minuto. Y así esto va a ir disminuyendo, o sea, mientras más vayan creciendo, menor va a ser el rango de la frecuencia respiratoria, o sea, menor van a ser los valores, el rango de la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos puede llegar un niño de 4 años que le tenemos que hacer un triaje y quizás el niño está respirando a 28 o 29 respiraciones por minuto. Entonces, en ese caso tenemos que tener en cuenta que existen este tipo de variaciones, ¿no? O sea, que los niñitos van a tender a respirar más rápido, ¿no? Por ejemplo, en ese caso de un niñito de 4 que esté respirando a 29 respiraciones por minuto, vamos a ver que es normal, o sea, el paciente está bien, no tiene nada, o sea, está tranquilo, no vamos a poner como que el paciente se haya taquipneico, ¿no? O su respiración es muy rápida, no sé. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Y bueno, en el caso de las personas adultos mayores, en esos casos tiende a disminuir un poco, a caer un poco el valor máximo de la frecuencia respiratoria, también porque en el caso de estos pacientes ya se hayan otras enfermedades añadidas, quizás el paciente tiene un EPOC o algo que afecte al sistema respiratorio, y entonces quizás por eso tiene mayor dificultad para respirar, entonces también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Pero eso, más que nada para que lo tengan en cuenta, o sea, las variaciones de la frecuencia respiratoria a través de la edad. Y ya bueno, por último pasamos a la frecuencia cardíaca. En sí, la frecuencia cardíaca está pues muy relacionada a la frecuencia del pulso. La mayoría en general solo tiende a tomar el pulso porque es más fácil, solo se hace uso de tus manos para tomar el pulso a cualquier nivel de las distintas arterias que ya hablaron la vez pasada en el otro taller. Pero bueno, la frecuencia cardíaca también es un valor importante. En este caso, lo que va a expresar la frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos que va a dar el corazón de una persona en un lapso de tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, el valor de la frecuencia cardíaca va a estar expresado por latidos por minuto. Entonces, en el caso de la frecuencia cardíaca, un valor, además de ver qué tan rápido, qué tan lento está yendo el corazón, es ver si su ritmo es regular, o sea, si nosotros escuchamos normalmente los latidos, o sea, que sean regulares, se escuchan perfectamente, o en este caso, por ejemplo, si no es regular, si es irregular el ritmo de la frecuencia cardíaca, lo vamos a considerar como una arritmia. Y en el caso de las arritmias también hay como que
diversos tipos de arritmia, pero normalmente si encontramos un patrón irregular relativamente constante, mientras nosotros auscultamos la frecuencia cardíaca, vamos a determinar que es una arritmia sinusal. Bueno, en sí los valores normales de la frecuencia cardíaca en reposo van a ser de 60 a 100 latidos por minuto, ¿no? Este es el valor estándar que vamos a encontrar en las personas. Y obviamente en reposo, porque al igual que la frecuencia cardíaca, al igual que la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca también va a estar afectada porque la persona esté haciendo ejercicio o no sé, como mencionaba anteriormente, que venga de un cuadro de estrés muy grande o quizás que le hayan chocado. Entonces, como que, no sé, todas esas cosas van a afectar a estos valores. Entonces, como les mencionaba, en estos casos se tiene que tener a la persona en reposo, tranquila, relajada al momento de tomar este tipo de valores de las funciones vitales. Entonces, bueno, tenemos que recordar que los valores de la frecuencia cardíaca son de 60 a 100 latidos por minuto normalmente. Y bueno, dentro de las variaciones de la frecuencia cardíaca, o sea, de los valores de la frecuencia cardíaca, vamos a tener dos importantes, que va a ser la bradicardia y la taquicardia. Bueno, al igual que en frecuencia respiratoria, si tenemos bradi va a ser disminución y taqui va a ser aumento. En el caso de la bradicardia vamos a tener que va a ser un valor menor a 60 latidos por minuto y taquicardia va a ser un valor mayor a 100 latidos por minuto. Y bueno, algunas de las causas que pueden llevar a una bradicardia o una taquicardia. Por ejemplo, en el caso del envejecimiento, para una bradicardia, ¿por qué? Porque el corazón de una persona mayor obviamente ya está como que más desgastado y todo, entonces obviamente el tejido cardíaco, también el músculo en sí va a estar más desgastado, entonces va a tender a latir, o sea, su frecuencia cardíaca va a ser menor. Y bueno, en el caso de una miocarditis, que es una infección a nivel de miocardio, una inflamación a nivel de miocardio, también vamos a encontrar pues que si se daña el tejido cardíaco del corazón, que es en sí el músculo, este valor va a decrecer, va a ser más pequeño. Y bueno, en el caso del hipotiroidismo, al igual que en frecuencia respiratoria, el hipotiroidismo en sí, bueno, en rasgos generales todo lo baja, o sea, como que hace a la persona menos activa, se podría decir. Entonces, en el caso del hipotiroidismo vamos a encontrar valores bajos en la mayoría de cosas. Entonces, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria en el hipotiroidismo va a estar bajo. Ajá. Y en el caso de defectos cardíacos o quizás alguna enfermedad inflamatoria, no sé, como lupus, vamos a encontrar vamos a encontrar valores bajos de la frecuencia cardíaca, o también puede ser por algún medicamento, ¿no? O sea, medicamentos que afecten a la frecuencia cardíaca. Y también vamos a encontrar en el caso de la taquicardia, evidentemente una persona que está haciendo ejercicio, que viene a hacer ejercicio, va a tener un mayor valor de frecuencia cardíaca, pues porque el cuerpo necesita mayor irrigación de sangre, entonces el corazón va a trabajar más para poder subsanar esta necesidad que tiene el cuerpo en general. Entonces, evidentemente, cuando hacemos ejercicio, nuestra frecuencia cardíaca se va a elevar. También se pueden hallar valores elevados de la frecuencia cardíaca en personas anémicas, que eso es algo que quizás sí sea común que bueno, en el caso de anemias no tan graves, pero por ejemplo allá en esas zonas donde pensamos hacer el viaje del Cumis, por ejemplo, pueden existir personas con anemia, que es algo normal, no normal, sino que se pueden llegar a encontrar allá. Entonces como que quizás podamos hallar una persona anémica que tiene taquicardia. También hipertensión arterial, que esto es mucho más común. Mucha más gente sufre de hipertensión arterial, entonces en estos casos también vamos a encontrar taquicardia. Y bueno, en hipertiroidismo, bueno, si hipotiroidismo hace que la persona esté como que más poco activa, el hipertiroidismo hace que esté más hiperactiva en muchos aspectos. Entonces la taquicardia también se va a presentar en el hipertiroidismo. Y bueno, igual en la fiebre, ¿no? Un paciente que quizás esté cursando por un cuadro infeccioso y que a su vez
que tenga fiebre, vamos a ver que la persona tiene taquicardia y también tiene taquipnea, ¿no? Está taquipneico. Y bueno, en el caso de personas que ingieren bebidas alcohólicas o con cafeína, también se puede hallar valores aumentados de la frecuencia cardíaca. También en personas que usan drogas, vamos a hallar un aumento de la frecuencia cardíaca. Y bueno, como sabemos, el corazón en sí funciona por ondas eléctricas, o sea, tiene un propio sistema de conducción que lleva a que éste se contraiga, o sea, que lleva a que realice toda su función en sí de contracción. Entonces, si nosotros tenemos un problema a nivel de estas vías eléctricas, vamos a hallar quizás un problema de taquicardia, vamos a encontrar un mayor aumento de la frecuencia cardíaca y bueno, en general también un daño a nivel del miocardio también puede llevar a que el paciente desarrolle taquicardia. Y bueno, al igual que en el caso de la frecuencia respiratoria, también tenemos que tener en cuenta que la frecuencia cardíaca va a variar con la edad. Entonces, en el caso de niñitos, de lactantes, de todos ellos, sus latidos van a ser mucho mayores, o sea, la velocidad a la cual late su corazón es mucho mayor, entonces también tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, en el caso de adultos, bueno, aquí es de 60-80, pero normalmente se considera de 60-100, que es normal. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso, al igual que la frecuencia respiratoria, las variaciones con la edad. Y bueno, por último, que la frecuencia cardíaca, ah, muchas veces se confunde frecuencia cardíaca con frecuencia del pulso. En sí no son lo mismo, porque la frecuencia cardíaca se va a medir directamente sobre el tórax, o sea, vamos a escuchar directamente al corazón cuando se produce los sonidos cardíacos normales, vamos a contar los latidos del corazón directamente, porque la frecuencia del pulso, que es lo que ya han discutido en el taller anterior, es las ondas que van a llegar a las arterias periféricas, ¿no? Entonces, en este caso, van a ser lo mismo, en sí tienen que ser lo mismo. En una persona sana, normal, la frecuencia cardíaca debe ser igual o no muy distante a la frecuencia del pulso, ¿no? Estos dos valores deben ser iguales, pero en sí no son lo mismo, pues, ¿no? Entonces, en este caso, la frecuencia cardíaca se va a medir, como dice, directamente sobre el tórax del paciente. Y bueno, normalmente en una auscultación cardíaca nosotros vamos a tener diversos puntos en los cuales vamos a poder auscultar el corazón, o sea, ver los sonidos del corazón. Vamos a tener focos aórticos, que es de donde nace la aorta, focos pulmonares, el foco tricuspidio y el foco mitral. Este también se considera otro foco de auscultación, que es el accesorio. Pero en el caso de la frecuencia cardíaca, como nosotros vemos los latidos, principalmente vamos a evaluar a nivel del foco mitral, que es de donde se va a escuchar mejor la salida de sangre del corazón. Entonces, vamos a evaluar en sí el foco mitral para poder hacer la frecuencia cardíaca. Y ya. Y bueno, por otro lado, a nivel que nosotros estemos evaluando la frecuencia cardíaca, obviamente vamos a escuchar otras cosas a nivel del corazón, ¿no? Puede que se presenten soplos y ese tipo de cosas, pero bueno, en este caso eso está fuera del tema en sí. Entonces vamos a evaluar principalmente así la frecuencia cardíaca. Y ya por último, recordarles que la frecuencia respiratoria y cardíaca normalmente están en una relación de 1:4. Entonces, ese es un dato que también debemos tener en cuenta, más o menos cuál es la velocidad de la frecuencia respiratoria con respecto a la cardíaca. Y bueno, eso sería todo por la presentación de hoy día. Gracias. Y ya chicos, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, no sé, me la hace por el chat y la contestamos. Muchas gracias, Chantal, por esta excelente ponencia. En nombre del comité te agradecemos por tu tiempo y tu dedicación. Nuevamente, chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta.
Sí, dime. ¿Cuál es la diferencia entre polipnia y taquignia? Mm, sí, o sea, polipnia. Déjame recordar un poco, no me acuerdo ese término. En el caso de la polipnia, es una combinación, o sea, a ver, por lo que recuerdo, la polipnia es una combinación entre la taquipnia y también o sea, a ver, la polipnia es tanto una respiración más rápida como una respiración más profunda. O sea, se podría decir que la taquipnia en sí formaría parte de la polipnia, se puede decir, porque en el caso de la taquipnia solamente es respiración más rápida, pero en el caso de la polipnia es un aumento tanto de la frecuencia como de la profundidad respiratoria. O sea, no solo es como que respire más rápido, ¿no? Sino que también tengo una respiración más profunda. Eso es lo que recuerdo que es la polipnia. Entonces, la polipnia podríamos decir que es taquignia más hipernia. Ajá, sí, creo que sí. Sí, no me estoy equivocando. Ya, gracias. A ver. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, si ya no hay más preguntas, muchas gracias a todos por... No. No, creo que me estoy equivocando. No, creo que la polipnia es una respiración más rápida, pero más superficial. Sí. No, disculpen chicos, estaba equivocando. Una polipnia es una respiración más rápida, o sea, que es taquipnia, o sea, sí en sí no es lo mismo, o sea, una taquipnia es una respiración más rápida, pero como que con una profundidad normal, pero en cambio la polipnia es una respiración más rápida, pero más superficial, no más profunda, es más superficial que una respiración normal. En realidad era eso, no era mayor profundidad. Sí, solo quería aclarar eso. Y ya. Bueno, creo que nadie más tiene una pregunta, así que... Muchas gracias, Chantal, por tu excelente ponencia y gracias a todos por asistir. Buenas noches. No se olviden el formulario de asistencia que está en el chat. Gracias, chicos.